mentiroso con la falsedad. Cristian, ¿qué te pasa? Ya estamos aquí, estamos. Volumen con ¿cuál es el volumen de música? Eso es el volumen. ¿Qué es esto? Iniciar video. No. Listo, hacer. ¿Cómo era iniciar video? Papá, Mimi, De mi cara, pero yo no la veo ya.
¿Cómo es para parar? No. Ahí es. Dice que la reina se maneja son. A ver que venga. Magia. ¿Y cosas? ¿Ya están pasadas clases? Ya están conectando, parece. A ver. Participantes 30. Dice, mira, a ver, chequearle. No es fácil ir ahorita en estos momentos a los hospitales, ¿no? Uno mismo por cuidarse no va a ir, pero por lo menos una llamada, un mensaje, tal vez A para ver, que ellos otro hermano. Su micrófono no está silenciado. Johnny está hablando. O sea, quiere ver su cara, ¿vale? Alguien
chicas. ¿Dónde están más cosas? Pasar ese lápiz. ¿Por qué tiene aquí el lápiz? ¿Por qué donde sea bota? Ya te he hablado 1000 veces. No me hagas la boca. ¿Qué cosa más había ahí? ¿Qué cosa más había? ¿Dónde están? ¡Cállate! Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches. Buenas noches. No sé si me logran escuchar ahora sí. Yo te escucho, Wendy. Perfecto, gracias. Ahora Bueno, sí se escucha. gracias. Como les decía, vamos a dar inicio a la primera videoconferencia del diplomado en gestión integral de contrataciones estatales de bienes y servicios. Para ello vamos a iniciar con el módulo 1, con el magistrado César Siles Bazán. El objetivo de la videoconferencia es dar una introducción breve a lo que es a todo el módulo. Cualquier consulta, duda sobre el diplomado, por favor, al final de la presentación del doctor. Un breve resumen de la hoja de vida del doctor César. Él es
licenciado en Derecho por la Universidad Católica Boliviana, magíster en Derecho Constitucional, diplomado en Organización y Administración de Pedagogías en Aula de Educación Superior, diplomado en Gerencia Pública en la Facultad de Derecho, diplomado en Derecho Procesal, entre otros cursos. Entonces, para ello, el doctor está a su disposición de todos ustedes para que pueda aclarar cualquier duda o consulta que tengan. Espero que este diplomado sea de su agrado de todos. Mi nombre es Wendy Quispe, soy gestora de plataforma. Sean bienvenidos. Doctor, por favor, podemos comenzar. Wendy, antes de que te vayas y nos dejes, ¿cuál No, puede? yo voy a estar. Ya. Entonces quería Hasta el final. hacerte una pregunta antes de comenzar. ¿Cómo Ah, ya. vamos a hacer el control de la asistencia que quedamos? La sesión está siendo grabada. Ya, Entonces, bueno. para ello yo voy a estar administrando toda la sesión, de inicio a fin, todas las sesiones de videoconferencia. Entonces, de esa manera, mi persona y el doctor va a hacer el control de la asistencia. Gracias. Entonces, si me permites, voy a comenzar con esta primera conferencia en línea dentro del Diplomado Gestión Integral de Contrataciones Estatales de Bienes y Servicios. Quien les habla, César Siles Bazán, va a ser su facilitador en el primer módulo, en el módulo introductorio a las contrataciones estatales de bienes y servicios. Como ustedes están seguramente consultando a la plataforma, hemos estado cargando material que nos va a servir, nos va a acompañar durante estas 2 semanas. Les ruego que puedan ir apagando sus micrófonos ya que vayamos avanzando con la clase, por favor, para que no tengamos interrupciones. Y obviamente, como dijo Wendy, al finalizar la exposición, las preguntas que ustedes tengan, las dudas y demás, las vamos a absolver con mucho gusto, ¿no? De este tipo de sesiones vamos a tener 3. Esta es la primera, conforme al cronograma, hay una prevista para el día viernes, y la última la siguiente semana, entiendo que día lunes o martes, no recuerdo bien. Ahorita vamos a ver en la presentación cuáles son nuestras 3 sesiones. Adicionalmente, está también colgándose, yo acabo de entrar a la plataforma, los videos, las cápsulas grabadas del material introductorio, no de más de 15 minutos, a lo que nos toca hablar durante estas 2 semanas. Sin embargo, ese material introductorio no es suficiente, tiene que ser complementado con las lecturas adicionales, que algunas de las cuales ya se han subido, con las tareas o trabajos prácticos que también están en la plataforma, y ahora les voy a explicar cómo se van a resolver, en qué tiempo y bajo qué características. Y finalmente va a haber una evaluación final de módulo, digamos, ¿no? El día viernes último, el siguiente viernes, bueno, en realidad va a ser entre jueves y viernes, o 2 o 3 días que tenemos para que ustedes puedan completar ese formulario. Les voy a ir explicando uno por uno los hitos que nos estamos trazando. La idea de este primer módulo es poder introducirnos a este inmenso e interesante mundo de las contrataciones estatales de bienes y servicios en Bolivia, ¿no? Como van a ver en esta primera presentación, vamos a introducirnos con ejercicios, con algunos ejemplos. Tienen también en la plataforma 3 videos que espero tengan el tiempito de verlos, son un poco largos, más o menos cada uno de 1:30 de duración, donde se han preocupado varios expertos internacionales de las contrataciones estatales en tiempos de esta pandemia, y han hecho un estudio y análisis comparativo entre las soluciones que se han dado en Europa, fundamentalmente en Italia y España, en relación con las soluciones que se están dando al otro lado del mundo, este lado del mundo, mejor dicho, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Uruguay y en Chile fundamentalmente. Y van a ver que en esta presentación yo pongo una pregunta que nos va a servir para un primer ejercicio introductorio, que no tiene valor de nota ni nada, pero sí nos va a servir para introducirnos a la materia. Y Bolivia, ¿en qué está Bolivia?
a dónde va Bolivia en las contrataciones estatales. Basta, por ejemplo, mencionar que durante este periodo de emergencia sanitaria, confinamiento social, cuarentena total, han habido procesos de contratación que estaban en curso, es decir, que no han concluido, en muchos casos ni siquiera se firmó el contrato, pero hay resoluciones de adjudicación. También dentro de este periodo de tiempo han habido contratos ya firmados que no han podido ser ejecutados o han sido ejecutados parcialmente. Si, por ejemplo, se trata de una obra, se ha entregado la primera fase o se ha llegado a la segunda fase, pero no se ha podido concluir por la pandemia que estamos atravesando y por el confinamiento social y cuarentena rígida y flexible que estamos viviendo en todo el país. Pero por otro lado, también se preguntan estos expertos, por eso sería interesante que ustedes cuando tengan tiempito puedan ver las opiniones que ellos tienen con relación a sus países. Se preocupan estos expertos de qué va a pasar cuando termine la pandemia. ¿Las contrataciones estatales van a ser iguales? ¿Vamos a seguir hablando de licitaciones públicas que pueden demorar 45 a 60 días? ¿Vamos a seguir hablando de procesos, perdonen el término, pero es así, burocráticos que impiden ejecución presupuestaria? Entonces, todas esas preguntas, de acuerdo al país que se trate, en esos 3 videos que hemos subido, tratan de responder los expertos. Lo que yo voy a tratar de hacer en esta hora que tenemos de primer encuentro con ustedes introductorio, es tratar de adecuar esas realidades a la nuestra y quizás con ustedes, ahí puedo permitirles su participación, podamos lograr respuestas a esas preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con los procesos de contratación en curso? En muchos casos seguramente ya se han tomado decisiones administrativas. Se ha debido cancelar, se ha debido anular, se ha debido suspender el proceso de contratación. ¿Qué hacemos con los procesos que estaban en ejecución, contratos firmados? Tal vez se han resuelto contratos, se han firmado contratos modificatorios, se ha suspendido la ejecución del contrato, que tenemos una figura válida en contrataciones estatales. ¿Y qué hacemos también, en Bolivia estoy hablando, con aquellos contratos cuando ya termine la pandemia, con aquellos procesos de contratación cuando termine la pandemia? No deberíamos hacerlos más ágiles, más eficaces. No estoy diciendo con eso que todos los contratos a partir del post-pandemia deberían ser contrataciones directas, pero habría que buscar una figura que permita dinamizar la economía, que permita hacer procesos ágiles, pero a la vez también transparentes, ¿no? Uno de los expertos en esos videos, el experto argentino, decía con justa razón que las sociedades son las que están en cuarentena, no el Estado de Derecho, ¿no? Eso implica que la transparencia, la legalidad, los principios que rigen las contrataciones deben cumplirse. Por eso es muy deplorable que haya o que hayan habido posibles hechos de corrupción en este tiempo. No solamente estoy hablando de Bolivia, es más, no quiero hablar de Bolivia, no quiero inmiscuirme en temas políticos, sino hablar del mundo, donde se han dado bastantes hechos de corrupción que han obligado incluso a autoridades gubernamentales a crear oficinas anticorrupción de control específicas, especiales, para controlar contrataciones en épocas de pandemia, ¿no? En este primer, digamos, cápsula, presentación que vamos a hacer, vamos a introducirnos a la gestión integral de contrataciones estatales con ejemplos, con ese ejercicio que les acabo de mencionar. Les voy a presentar en qué consiste este primer módulo, partiendo obviamente en qué consiste todo el diplomado, cuáles son los criterios de evaluación, qué tareas vamos a tener, cuándo o en qué tiempo se va a tomar el examen final del módulo. Hace un rato les decía, preguntándole a Wendy, el control de asistencia que también va a ser ponderado, y ustedes saben que la idea es que todos puedan, sin lugar a dudas, no solamente aprender este módulo, sino también aprobar sin ningún problema para poder habilitarse a los siguientes módulos, ¿no? Entonces va a haber 2 momentos, ya que estoy entrando ya en materia, en el que les voy a ceder a ustedes la palabra, si gustan. En primer momento, cuando lleguemos a este ejercicio introductorio, les voy a ¿escuchas? pedir su opinión y ojalá que podamos con ustedes
construir una inicial respuesta, ¿no? Incluso pensando en el tema de monografía de aquí a la conclusión del diplomado, ¿no? Y un segundo momento, que ya es momento administrativo, cuando estemos que tanto Wendy como yo les podemos absorber, ¿no? Un primer momento, digamos, académico, segundo momento que va a ser administrativo. Entonces, les decía que el diplomado que están cursando, empezando a cursar el día de hoy, cuya plataforma ya está habilitada y estamos cargando el material y vamos a seguir cargando material, tiene estos 6 módulos, ¿no? Nosotros estamos en el primero, en el introductorio. Si ustedes lo leen en la diapositiva, cuando te habla el primer módulo del marco normativo, de los aspectos generales para la contratación de bienes y servicios, y más adelante ya te desglosa las modalidades de contratación, los recursos de impugnación, incluso las contrataciones por excepción, por desastres y emergencias, directa y por objetos específicos, me limitan a mí para no entrar todavía en este primer módulo a la especificidad de cada modalidad de contratación. Es decir, me tengo que quedar, como ustedes se darán cuenta, en el marco normativo y aspectos generales para la contratación de bienes y servicios, ¿no? Obviamente, para cualquier diplomado de estas características, si estamos hablando de contrataciones estatales, debemos recurrir a algunos conceptos doctrinales. ¿Qué es un contrato con el Estado? ¿Qué es un contrato estatal? Más adelante veremos en qué se diferencia este contrato estatal de un contrato privado. O sea, qué diferencia hay en que yo contrate con el Estado de forma particular o representando una empresa, de que contrate con otro particular. ¿Cuál es la diferencia? No solamente es el marco regulatorio, ¿no? En un caso aplicará el Código Civil exclusivamente, y en otro caso, en el nuestro, aplicará las normas básicas de contratación, Ley 1178, Ley 974, como les decía al principio, Ley Constitución Política del Estado y otros, nos van a permitir terminar digamos, redondear ese marco constitucional normativo de las contrataciones estatales. Aquí les voy obviamente esta clase va a estar grabada, pero adicionalmente a eso, ustedes van a tener estas diapositivas también colgadas en la plataforma para repaso, para conocimiento, para lectura y quizás para algún trabajo que vayamos a desarrollar, ¿no? Ahí tenemos conceptos de Dromi, por ejemplo, un gran tratadista de derecho administrativo, que define el contrato con el Estado como el acuerdo creador de relaciones jurídicas por el simple consentimiento de adhesión del particular a relaciones previamente establecidas por la administración. Vamos a otro, el de Marienhof. Es el acuerdo de voluntades, generador de obligaciones y derechos, celebrado entre un órgano del Estado, en ejercicio de las funciones administrativas, que le competen con otro órgano administrativo, con un particular o administrado para satisfacer finalidades públicas, ¿no? Nos damos cuenta que una de las primeras diferencias, entonces, entre un contrato con el Estado y un contrato particular son los sujetos que intervienen, ¿no? En un contrato con el Estado, obviamente, hasta su nombre lo dice, el sujeto que debe participar necesariamente es el Estado, representando por sus entidades públicas, empresas públicas, descentralizadas, entidades de las autonomías departamentales, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, es decir, entidades estatales, ¿no? Y la otra puede ser en particular, aunque también se pueden firmar contratos, muchos, entre entidades estatales. Pero quizás la característica fundamental es el relacionamiento entre una entidad pública, entre el sector público y el sector privado. ¿Ustedes creen que ese relacionamiento entre el sector público y privado se dé en igualdad de condiciones? Hablaremos, quizás no el día de hoy, pero en la segunda clase virtual, digamos, que tengamos, o conferencia o foro virtual que tengamos, de la cláusula exorbitante, ¿no? Que nos va a permitir entender que un contrato con el Estado es diferente de un contrato entre privados, porque precisamente en un contrato con el Estado existen las llamadas cláusulas exorbitantes del derecho administrativo, a través de las cuales el Estado tiene cierta superioridad porque está representando los intereses colectivos con relación al particular.
Por eso cuando hablamos de modelos de contrato, estamos hablando básicamente de contratos de adhesión, ¿no? O sea, algunos de ustedes, si ha participado como abogado o de alguna manera como miembro de un participante o ha intervenido en un proceso de contratación como particular, no ha podido seguramente modificar un solo ápice del modelo de contrato, ¿no? El abogado de la entidad pública le dice, este es el modelo y lo tiene que firmar prácticamente, ¿no? Podré negociar el precio, obviamente, aunque también ya hay precios referenciales, pero nada más. A eso nos llamamos con cláusulas exorbitantes. Otra cláusula exorbitante en un proceso de contratación es precisamente lo que les decía hace un rato, la suspensión, la anulación y la cancelación de un proceso de contratación sin responsabilidad para el Estado. Si fueran particulares, obviamente, si tú me has hecho gastar, invertir dinero para participar de un proceso de contratación, yo te demando porque me indemnices. Pero como se trata del Estado y las reglas del juego son diferentes, el Estado me puede cancelar, me puede anular, me puede suspender un proceso de contratación sin responsabilidad hasta antes de la firma del contrato. Doña Otra cláusula Brigi, exorbitante, para ir resumiendo, digamos, sería buenas la noches, doña resolución Brígida. unilateral, cuando afecta los intereses del Estado. Por eso le Unilateralmente, llamo doña el Estado Brigi. puede Le comento lo resolver el siguiente. contrato, ¿no? Ahorita he estado todo el día tratando de También reunírselo tendríamos que hablar, si podemos, y por favor, tengo una poner en cantidad. silencio el No micrófono, hay ni en el banco, doña no nos Brígida. están Hemos hoy dejando día avanzar. recargado, no hay Le pido, nada. por favor, quien está hablando por teléfono, que pueda poner su micrófono en silencio. Muchas gracias. También podríamos encontrar definiciones ya en nuestra legislación, en el artículo 47 de la ley 78, hay otras más, ¿no? De Isaac y Bielsa, les va a servir seguramente a ustedes, pero me quedo con esta, ya para terminar esta primera parte, del artículo 47 de la ley 78, y una que hemos extraído los artículos 85 y 87 de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. El artículo 47 de la ley dice son contratos administrativos, aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza. Los artículos 85 y 87 de la SAF señalan que los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes y servicios son de naturaleza administrativa, ¿no? Primera importante diferencia entre un contrato administrativo y un contrato entre particulares es la naturaleza, administrativa en un caso y civil en el otro, ¿no? El marco regulatorio también es diferente. Ya el sistema de admisión de bienes y servicios, para ver cuán diferentes son los principios doctrinales de cualquier contrato con el Estado con relación a los principios establecidos en el artículo 3 de la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios, que les pido, no solamente para este módulo, sino para todo el diplomado, la puedan obtener en el Decreto Supremo 181. Yo lo voy a subir también en medio digital, pero siempre es bueno tenerlo en medio físico para cualquier consulta, cuya última actualización es septiembre del 2019, ¿no? Y última modificación de las SAPs es el Decreto Supremo 3548 del 2 de mayo del 2018, ¿no? Vamos a ocuparnos de eso en este diplomado, vamos a ocuparnos del manual de operaciones del SICOES en este módulo y también del reglamento del RUPE o Registro Único de Proveedores del Estado, ¿no? Vamos a volver a estos principios, por eso no quiero desarrollarlos ahora. Vamos a partir de esta premisa que está en la diapositiva, de que el contrato administrativo o contrato de la administración tiene elementos comunes al contrato de derecho privado, pero con variantes que dependen de su contenido, de su fin, de los distintos intereses que afectan, ¿no? No es lo mismo controvertir dos intereses particulares, comprador-vendedor de un inmueble, que controvertir un interés particular con interés colectivo que es representado por el Estado, ¿no?
el régimen jurídico es diferente, ¿no? Vamos a revisar, seguramente ya en los ejercicios que hagamos, jurisprudencia respecto a cuál es la jurisdicción aplicable para que un particular, por ejemplo, pueda impugnar el incumplimiento de un contrato administrativo por parte del Estado, o puede impugnar la resolución de un contrato firmado con el Estado, ¿no? Si hablamos del otro lado de la medalla, si hablamos del Estado, el Estado tiene la vía coactiva fiscal, básicamente para hacer cumplir sus contratos en caso de incumplimiento. También existen delitos previstos en el Código Penal, como contratos lesivos al Estado, incumplimientos de contrato, que puede utilizarlo. Pero ¿qué pasa en el otro lado? Cuando el particular es el que quiere demandar, cuando el particular es el que quiere recurrir a una instancia jurisdiccional reclamando un incumplimiento de un contrato, la resolución del contrato y eventualmente la indemnización de daños y perjuicios. ¿A qué vía tendrá que ir? Seguramente tendrá que ir al contencioso administrativo, excepcionalmente podrá ir a un amparo constitucional. También vamos a ocuparnos de algo de jurisprudencia en el tiempo que tenemos, especialmente en los ejercicios, para poder complementar la doctrina, la normativa y lo que vamos a avanzar de aquí en adelante en estas 2 semanas, ¿no? Estos son los principios entonces que rigen los contratos, de los cuales vamos a volver, les reitero. Quiero entrar a la parte explicativa de cuál es la expectativa que tenemos como Escuela de Gestión Pública y particularmente como su facilitador de aquí a la conclusión del módulo. Obviamente estamos cambiando la educación a distancia, virtual es ahora la regla, ya no nos podemos ver presencialmente y creo que eso va a ser por mucho tiempo más. Por eso también estas plataformas y esta forma de educación es un poco diferente para quienes somos docentes universitarios inclusive y a veces nos complica un poco, pero tratamos de adecuarnos, ¿no? Tratamos de adecuarnos a lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Ahí tiene una bibliografía, tanto boliviana como textos de consulta, vamos a ver jurisprudencia y vamos a ver legislación comparada. En los 3 videos que les he puesto, se habla de legislación italiana, legislación española, legislación argentina, brasilera, uruguaya y chilena en materia de contrataciones. Por eso me hago la pregunta, ¿Bolivia? ¿Qué va a hacer Bolivia, no? Bueno, en la noticia boliviana, si bien en las diapositivas que ya están subidas a la plataforma está un resumen de estas normas, si ustedes las consiguen, yo creo que les va a ser de mucha utilidad si las tienen mejor, no solamente para este módulo, ¿no? Sino también para lo que les depara de aquí a la conclusión del diplomado. Me refiero, obviamente, a la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, la Ley 777, que es la Ley del SPIE, Sistema de Planificación Integral del Estado, la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, la Ley 974, les decía hace un rato. Alguien preguntará, ¿por qué la Ley 974? Es por 2 artículos bien interesantes que sin duda han modificado el régimen de contrataciones estatales, ¿no? Ese rol que se les ha dado a las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción para suspender procesos de contratación en curso. El Decreto Supremo 23215, que es el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, obviamente las normas básicas de contratación, aunque en este primer módulo vamos a ver solo los aspectos generales, ¿no? Modelos de contrato, manual de SICOE, reglamento RUPLE. Textos de consulta, solamente referenciales, sería ideal que tengan por lo menos uno de ellos para que les acompañe durante el diplomado, y jurisprudencia que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la materia, ¿no? Estos son los criterios de evaluación que también entiendo que se han subido a la plataforma. Le preguntaba al principio a Wendy si vamos a controlar la asistencia de alguna manera. Ella me dice que no hay ningún problema, que ya la asistencia el día de hoy, los 2 siguientes Zooms que tenemos, va a tener un valor de 10 puntos, para vayan, digamos, con esa ventaja de los 10 puntos. Son 2 casos que estoy planteándoles, que ya están colgados en la plataforma y que ya pueden ir resolviéndolos. Es más, podemos aprovechar quizás no esta clase Zoom, sino la próxima clase Zoom para cualquier duda que tengan, pero he tratado de explicar de la forma más simple posible para que se entienda. Y hay un caso número 3, que como ustedes ven aquí, no está como
como criterio de evaluación. Pero sí lo vamos a resolver en la tercera clase, Zoom, para poder, si es que fuera el caso y necesario, subir un poco la nota si nos hemos complicado en los otros dos casos, ¿no? Y si no, lo vamos a resolver para fines académicos. Y el examen final va a tener un valor de 40 puntos. Estamos preparando un test. Ahorita les voy a mostrar también el cronograma de ejecución de todos los criterios de evaluación, y el cual va a estar abierto por 2 días consecutivos para que ustedes lo puedan resolver, ¿no? Ustedes saben que la nota de aprobación es de 70 sobre 100 puntos o de 7 sobre 10 puntos en la Escuela de Gestión Pública, ¿no? ¿A qué nos referimos con estos criterios de evaluación? A esta tablita que seguramente la han visto en la plataforma, en las 3 clases Zoom que vamos a compartir con ustedes. El 15 es el día de hoy, el 19 que es el día viernes, y el 25 que es el próximo jueves, ¿no? Eso me estaba olvidando. Próximo jueves. Las tareas, que son 2, las que están con puntaje, pero hay una tercera tarea que lo he subido también para la explicación que les dije en la tercera clase virtual. Junio, y el examen final con un valor de 40 puntos, ¿no? Entonces, si ven las fechas, las únicas fechas son las del Zoom, que espero que todos puedan conectarse a las 7. No vamos a extendernos mucho por el tema del internet y demás, pero yo creo que hasta las 1 hora 10 va a ser nuestro tiempo que tenemos, ¿no? El caso ya está abierto, lo pueden ir resolviendo, tienen hasta el 24 de junio. Y el cuestionario virtual va a estar habilitado, o el examen final va a estar habilitado del 24 al 26 de junio para que puedan resolverlo, ¿no? Total, los 100 puntos. El estudio de caso 1 se llama Marco General Normativo, es decir, es una introducción, digamos, a las contrataciones estatales. El estudio de caso número 2 son los aspectos generales de las contrataciones estatales. Ahí hay premisas que tenemos que sortear. De acuerdo a cada uno de ustedes, vamos a tratar de hacerlo el día de hoy, o si no, les voy a mandar al grupo de WhatsApp que ya se ha creado con la lista del curso. El estudio de caso 3, que bueno, está sin nota, pero nos puede servir en la última clase Zoom que tengamos. Y los contenidos temáticos que vamos a avanzar, muchos de ellos ya están en las 4 cápsulas que hemos grabado en la plataforma. Marco constitucional, bases, principios y valores, administración pública, servidores públicos, función del Estado en la economía, es decir, lo más pertinente del marco constitucional a las contrataciones estatales, ¿no? Sin perdernos de que es gestión de contrataciones estatales el diplomado. La necesidad de adecuar el marco normativo a la nueva realidad constitucional, cuando, por ejemplo, la Constitución habla de la supervisión de las contrataciones estratégicas, está hablando de una nueva idea de control, incluso podría entenderse control previo, pero específicamente sobre las contrataciones estatales estratégicas, tampoco todas, ¿no? Vamos a tocar, a medida que vayamos avanzando, les decía, jurisprudencia, la ley 1178, la ley 777, la ley 974, doctrina de derechos administrativos, sobre contratos, sobre contrataciones, y las normas básicas de contratación en sus aspectos generales inicialmente, ¿no? Estos son los links, creo que ya no es necesario ponerlo acá, pero están en la plataforma, donde ustedes pueden entrar y consultar, y cuando tengan tiempo, pues son un poco larguitos, 1 hora 10, yo les he hecho un resumen aquí que les voy a presentar hoy día, porque va a ser una especie de ejercicio introductorio el que vamos a hacer, con lo que vamos a acabar, digamos, esta clase inicial. Los 3 links que tienen, bueno, ya no son links, ya tienen los videos en realidad en la plataforma, refieren como idea del seminario la declaración de pandemia mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud el miércoles 11 de marzo pasado, ¿no? Esto ha traído múltiples repercusiones. Ustedes saben inclusive que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado y ha llamado a garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto de la pandemia del COVID-19. Se ha referido a la transparencia, se ha referido
a procesos de contratación en curso. Se ha referido a que no puede dejarse de lado bajo ningún punto de vista el Estado de Derecho, por más emergencia sanitaria mundial que haya. Entonces, aquí un resumen, digamos, del comunicado de prensa que nos interesa, donde en lo básico señala que debe hacerse un especial énfasis dotando al sistema democrático de sólidas bases y asegurando que los derechos humanos, a pesar que puedan ser limitados de conformidad a la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, no sean menoscabados ni frustrados en su ejercicio. Asimismo, frente a cualquier violación de derechos humanos, debe garantizarse el adecuado acceso a la justicia y medios de reparación. Apliquemos esta partecita del comunicado de prensa de la CIDH, que obviamente deviene de una resolución que se ha dictado llamada SACROI COVID-19, a nuestra materia, contrataciones estatales. Sería coherente, sería lógico, sería sería, digamos, sí, coherente a este comunicado de prensa, que un Estado, cualquiera que sea, por el simple hecho de que hay una emergencia sanitaria, una pandemia mundial, deje sin efecto todos sus procesos de contratación, suspenda todos sus pagos o resuelva todos sus contratos, sería irracional, iría en contra del Estado de Derecho, derecho al trabajo, derecho a la libre empresa, derecho a ganar por el trabajo. Hay muchas empresas que estaban en plena ejecución de obras, en plena llegada o importación de bienes, de equipos, o sea, millonarios contratos que el Estado había firmado que tienen que tener una salida, ¿no? Y por esa razón, estos expertos que se han reunido en este seminario que se ha llamado Análisis de la incidencia de la crisis sanitaria COVID-19 en la contratación pública, una visión comparada Unión Europea, Latinoamérica, han mostrado su realidad de acuerdo al país de donde provenían, ¿no? Hemos escuchado, yo he estado participando del seminario y por eso les he facilitado el link para que ustedes puedan, cuando tengan tiempo, poder entrar por lo menos a uno de ellos, son 3, un poco larguitos les decía. De acuerdo a su realidad, decía, han explicado cuáles son las consecuencias de la crisis sanitaria en los procesos de contratación con el Estado. Y han ido un poco más allá, porque eso se les pidió como inicio de seminario, que puedan concluir cuál sería la solución conforme a su legislación. Hay diferentes realidades. Por ejemplo, España, Italia, Europa, han aprobado, al igual que Bolivia, ya estamos hablando de Bolivia, han aprobado decretos especiales de contrataciones directas, ¿no? Para poder luchar contra el COVID-19, poder importar equipos, para poder facilitar los procesos de contratación. Y otros países, como Brasil, Uruguay, fundamentalmente, Latinoamérica, que no han visto la necesidad de aprobar normativa específica, porque consideraron que sus normas de contratación eran suficientes. Esa es una primera pregunta que me voy a hacer y espero que con ustedes podamos resolverla. Es decir, nuestra normativa de contrataciones era suficiente para enfrentar la crisis sanitaria en cuanto a las contrataciones estatales que eran urgentes. Veremos pues, muy general, porque no estamos entrando a la especificidad, por ejemplo, las contrataciones por emergencia o desastres que se pueden acomodar al caso, o las contrataciones directas mismas, o tal vez las contrataciones por excepción, o las contrataciones con objeto específico, ¿no? Algunas consideraciones, un resumen, digamos así, de todo lo que se ha hablado en este seminario y en los 3 videos que tienen en la plataforma del diplomado. Se ha hablado de calamidad pública, se ha hablado de acontecimientos catastróficos, imprevisibles, de fuerza mayor, se ha hablado de normas de necesidad y urgencia, de emergencia, alarma, crisis sanitaria, restricciones económicas y sociales. O sea, como todos conocemos, se ha
detallado qué estamos viviendo en todos los países con esta emergencia sanitaria. Reglas de confinamiento social, bloqueo de actividades económicas, ¿no? Desde la actividad económica básica de salir al mercado, salir a trabajar para quienes somos profesionales libres, por ejemplo. El riesgo de estrés de las estructuras sanitarias. Bolivia lo está viviendo, en Beni, en Santa Cruz, en La Paz. Hace un rato estaba escuchando la noticia, el hospital de Toras que lo van a cerrar, va a agudizarse el estrés de las estructuras sanitarias. Se ha hablado de la necesidad de garantizar equipos de protección individual y productos sanitarios urgentes, rápido. No podemos esperar una licitación pública internacional que va a tardar 90 días, tiene que ser ya, o sea, para ayer, como se dice. Todo esto ha pasado en todo el mundo, no solamente en Bolivia. Se ha hablado de riesgos contractuales, ¿no? O sea, el empresario, el contratista del Estado, se ha sentido, se está sintiendo vulnerado en sus derechos laborales, porque el Estado le ha dicho, estamos en emergencia sanitaria y no te puedo pagar. O sea, el proceso de contratación que estábamos haciendo, lo vamos a cancelar porque ya no es urgente comprar equipos de computación. Ahora es más urgente comprar barbijos o equipos de bioseguridad. O esa obra que estabas construyendo en la carretera, no sé, en el Beni, entre tal población y tal población, la tienes que parar, porque ahorita eso no se puede hacer. Estamos en confinamiento social y demás. ¿Y qué pasa con el dinero que yo he movilizado, con la gente que tengo que pagar, las deudas que he asumido? O sea, si el Estado no me paga, estoy en un grave problema y ¿dónde tendría yo que acudir para reclamar eso, no? Respecto a las nuevas contrataciones, para acelerarlas, se habla de nuevas tecnologías a introducirse. Se habla de contrataciones en el extranjero a través de las misiones diplomáticas. Yo no entiendo por qué no Bolivia ha hecho eso, por ejemplo. Porque Bolivia tiene misiones diplomáticas casi en todo el mundo, o oficinas consulares. ¿Y por qué en lugar de hacer contrataciones en Bolivia, les ha hecho transfiriendo recursos a las cancillerías a través de sus consulados, a través de sus misiones diplomáticas? Tal vez nos hubiéramos librado de muchos problemas que estamos viendo en el día a día de los medios de comunicación. Algunos países sí lo han hecho. En el caso, por ejemplo, que vamos a ver como un ejemplo simplemente, sin entrar al detalle, y menos tomar una posición de los respiradores, de los 170 respiradores, se ha hecho algo mixto, ¿no? O sea, se ha contratado en Bolivia, pero el cónsul de Bolivia en Barcelona ha ayudado en la contratación. Creo que era mejor darle el dinero a la Cancillería y ellos contrataban tal vez con mayor suerte y con mayor eficiencia esos equipos que ahora están siendo observados, ¿no? Se debe tener una visión estratégica de la contratación pública. Me gustó este término que decía uno de los expertos, el virus no puede contaminar la transparencia, decía, ¿no? Ahí ya estamos hablando de transparencia. O sea, sí, se tiene que simplificar, se tiene que flexibilizar, se tiene que reducir la burocracia, no solamente en los contratos durante la pandemia, sino vayamos pensando en los contratos post pandemia también. Ya no necesariamente equipos de bioseguridad, equipos médicos, no. En todos los procesos de contratación después de la pandemia es necesario. Si queremos mover el aparato económico, tenemos que simplificar, tenemos que flexibilizar, tenemos que reducir la burocracia, tenemos que darle mayor discrecionalidad a las autoridades que contratan, pero a la vez tenemos que proteger las empresas, tenemos que proteger a los empleados y algo insoslayable, tenemos que actuar con transparencia. Tenemos que garantizar la transparencia para la concreción del derecho a informar y ser informado, teniendo al ciudadano como destinatario directo. Es decir, esta contratación rápida, no nos vamos a complicar ahorita, cualquier nombre que se le dé, directa, por excepción, con objeto específico, por desastres o emergencias, contratación rápida. Va a generar seguramente menos competitividad, ¿no? Porque se va a contratar directamente a una persona, quizás máximo 2 cotizaciones. Va a generar menos burocracia, va a ser rápido, pero no se puede soslayar la transparencia. La rendición de cuentas tiene que estar presente en todo momento. La calidad democrática, el buen control de la administración, la ética pública es básica, como decía la CIDH. Esos valores que sostienen un Estado de Derecho no pueden ser desconocidos por más pandemia que exista, ¿no? No se pueden habilitar espacios de impunidad,
Si bien se puede agilizar las compras, adoptar medios electrónicos de contratación, modelos más inteligentes de contratación que garantizan la calidad y el bienestar ciudadano, no se puede soslayar la transparencia, no se puede dejar de publicar información relevante del proceso de contratación, no se puede coartar el derecho de la sociedad civil de cuestionar procesos de contratación presuntamente irregulares o de cuestionar precios o sobreprecios. No se puede. En esa coyuntura, les decía, cuando empezaba esta exposición, que las sociedades estamos en cuarentena y no el Estado del Derecho. Muchos países, estoy hablando de España, Italia, los expositores eran provenientes de esos países, nos explicaban que han creado o han fortalecido sus unidades anticorrupción. Bolivia tiene unidades justamente creadas con ese objeto, entre otros, recientemente, de anticorrupción o lucha contra la corrupción y transparencia. Todas las entidades públicas, por ley, la ley 974, deben crear sus unidades de transparencia. Pero no sé si les hemos fortalecido en este momento de pandemia como otros países han hecho. Les han dado específicamente la función de supervisar y controlar los contratos públicos en este momento que están viviéndose, y les van a dar el mismo rol cuando termine la pandemia y vuelvan los procesos de contratación que tienen que ser más rápidos, más ágiles. Se ha hablado también como solución la rescisión sin culpa, de común acuerdo por razones de oportunidad. Decía un docente sé que te he perjudicado, pues cuánto te debo, debo indemnizarte, veremos qué dice nuestro contrato, veremos qué dice la cláusula resolutoria y tomaremos una decisión. Pero solo, decía el docente argentino, vamos a reconocer daño emergente, no lucro cesante. ¿Permitirá eso nuestra legislación? ¿Estamos haciendo eso? Habría que saber qué está haciendo ahorita el contratista, que se ve ante el Estado, ante una posible resolución de su contrato sin culpa, como dice esta idea que tenía el docente argentino. En Argentina precisamente se utiliza la figura de la novación, se está utilizando la novación del derecho civil, ¿no? Una forma de extinguir la obligación cuando se la sustituya por otra nueva. Es decir, ya no quiero este contrato, pero como tú importas equipos, vendeme equipos biomédicos o de respiradores, algo así, ¿no? Para poder compensarte el daño que estoy ocasionando al resolverte este contrato o al ya no querer esta contratación. Tribunales especiales de resolución de conflictos diferente al contencioso, más rápidos, más ágiles, se ha pensado también. En España, Italia, Brasil, Uruguay, Chile. Y ahí viene mi pregunta, y con esto ya voy cerrando este primer Zoom, no quiero cansarlos, vamos a estar unos 10 minutos más, a 15 como máximo. ¿Y Bolivia? La pregunta es, ¿y Bolivia? He tratado de partir de una diapositiva como la que tienen en sus pantallas, relativa a que en Bolivia hemos adoptado o tenemos tanto normativa general como normativa específica para contrataciones en épocas de pandemia. La general la tenemos en las SAPs y la específica la tenemos en el decreto 4174 del 4 de marzo de 2020, donde se han autorizado las contrataciones directas, ¿no? A partir de la normativa general y específica, cada entidad pública, especialmente el Ministerio de Salud, por ejemplo, debería de adoptar una reglamentación más específica aún, ¿no? Aquí pongo esta resolución del Ministerio de Economía, que afortunadamente fue dejada sin efecto un par de meses, un poco más después, donde se señalaba que no corresponde registrarse en el PAC, en el Programa Anual de Contrataciones, las contrataciones por desastre y emergencia. Contraviniendo, me pregunto, de esta manera, los principios, valores y a la vez obligaciones de servidores públicos relativos a la transparencia. No se puede dejar de publicar. Afortunadamente, nuestro actual ministro de Economía se ha
fue advertido de este error y dejó sin efecto la resolución ministerial. Porque, por principio, les decía, no se puede soslayar bajo ninguna óptica ni razón el principio de transparencia, por más contratación directa, por emergencia, por desastre, por excepción que sea. Se tiene que publicar mínimamente la información relevante, tal vez no toda como una licitación pública, pero relevante, del proceso de contratación en el SICOES y en la Contraloría para fines de control posterior, ¿no? Algo aquí importante antes de pasar. Cuando la Constitución Política del Estado, si ustedes ven la primera cápsula que grabamos como tema número 1, cuando la Constitución Política del Estado establece a la Contraloría la facultad de supervisar actividades, contrataciones, operaciones de interés estratégico, económico o colectivo para el país, le está dando la facultad en ese mandato constitucional de hacer control previo en las contrataciones. Pues como hace un rato les mostraba que en algunos países se está fortaleciendo las unidades, oficinas anticorrupción, en Bolivia no se está haciendo nada al respecto, debería haberse hecho, se puede hacer todavía, no es tarde. También deberíamos de haber fortalecido el rol de la Contraloría y las unidades de auditoría interna para supervisar estos procesos de contratación en tiempos de pandemia, basados en el principio y mandato constitucional de que ahora, constitucionalmente hablando, se puede hacer supervisión sobre las contrataciones estatales. No serán sobre todas, pero sobre las que tiene el Estado interés estratégico, económico y colectivo, ¿no? Les decía que hay en este ejercicio diagnóstico, tres puntos de discusión para los cuales quizás hoy no encontremos la solución, pero vayan pensándolo. Quizás al finalizar el módulo nos volvamos a hacer esta pregunta. ¿Qué hacemos en Bolivia? Con todo lo que hemos visto y ojalá puedan, les reitero, escuchar las ponencias de los 13 videos del seminario internacional que les he hecho referencia. ¿Qué hacemos en procesos de contratación en curso? En muchos casos no han llegado a la adjudicación, pero ya he invertido dinero. He presentado mi boleta de seriedad de propuesta, he gastado para recursos humanos para hacer los formularios, para pedir cotizaciones al exterior y demás. Procesos en los cuales ya hay adjudicación, tengo resolución de adjudicación, no estaba todavía firmado el contrato, estaba presentando los documentos y justo al medio de la pandemia. Y procesos de contratación, ya tienen contrato firmado, pero todavía no hay orden de proceder o de inicio, y no he empezado a ejecutar el contrato. Primer, digamos, género de casos. Un segundo clase de casos, contratos en ejecución. Muchos casos con anticipos otorgados, movilización de personal, recursos invertidos, parcialmente ejecutados cuando son por ítems, por lotes, por tramos, por paquetes. ¿Qué hacemos en ese segundo grupo de casos? Y finalmente, ¿qué hacemos para las contrataciones post pandemia cuando sabemos que más fuerte que la pandemia, lo que nos va realmente doler va a ser la recesión económica? Y tenemos que mover el aparato productivo. El Estado tiene que invertir, tiene que contratar y tiene que hacer contrataciones rápidas, ágiles. ¿Cómo van a ser esas contrataciones post pandemia? ¿Qué hacemos? Solo algunas ideas. Pueden haber soluciones normativas, pueden haber soluciones administrativas, puede haber soluciones contractuales, hay que ver los contratos que se han firmado, que están vigentes, o soluciones jurisdiccionales, ¿no? Seguramente muchos de los que me escuchan son abogados, o por lo menos algunos, y tal vez una posible solución es, si soy abogado de una empresa que está siendo perjudicada por esta pandemia por el Estado, tendré que acudir pues a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Pero hay otros tipos de soluciones que también pueden haber. Y en esta, bueno, antes de las posibles soluciones, quizás ahí ya voy a ir cortando para que ustedes puedan opinar, si tienen alguna opinión, si no podemos, la siguiente clase Zoom que tenemos, volver sobre esta presentación. Primero,
antes de hablar de esas posibles soluciones, me gustaría, a modo de introducirnos a la materia, ver cuáles son las modalidades de contratación que reconoce la SAPS. ¿Y por qué me interesa esto? Porque en casos, modalidades de contratación, podemos dar respuesta por lo menos a la tercera pregunta. ¿Cómo van a ser las contrataciones post pandemia? ¿Van a seguir siendo AMPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, artículos 55 y siguientes de la SAPS? ¿Van a seguir habiendo licitaciones públicas, nacionales, internacionales, con los tiempos que se dan? Artículos 59 y siguientes. ¿Vamos a establecer una causal por excepción nueva? Ahí tendríamos que buscar una solución normativa, porque ahorita no está normada como causal por excepción las contrataciones post pandemia. Vamos a utilizar la modalidad de contratación por desastres y emergencias, artículos 67 y siguientes, que muchos dijeron en las ponencias que les acabo de mencionar, y algún resumen he podido hacer, que era la manera de atender a las contrataciones de la pandemia, ¿no? Por desastre, porque es un desastre, es una emergencia sanitaria. Directa, que es la modalidad que adoptó Bolivia para las contrataciones durante la pandemia, pero vamos a seguir con contrataciones directas después de la pandemia. Con objetos específicos, por ahí podemos buscar una solución normativa al artículo 74 y siguientes y poner que durante un tiempo las contrataciones para reactivar el aparato económico van a ser más rápidas, más ágiles, porque van a tener un objeto específico, digamos, ¿no? Podría ser una idea. Y aquí les va, con estas dos últimas diapositivas, las posibles soluciones que podrían darse en esos tres géneros de casos que ahorita seguramente nos tienen, y tienen también, tal vez alguno de ustedes está en algún caso como abogado, ojalá no como afectado, en posible conflicto con el Estado, ¿no? Te están suspendiendo procesos de contratación, te están notificando con una resolución administrativa, te dicen este proceso ya no va, este proceso se cancela o se anula porque tenemos otras necesidades, porque queremos hacer otras contrataciones, porque el presupuesto queremos destinarlo a otras cosas. Y como los artículos 28 y de las normas básicas de contratación, el artículo 28, perdón, y la ley 2341, te permiten hacer este tipo de figuras sin responsabilidad para el Estado, como que te dejan en total indefensión como contratista. Es cierto, está en la norma básica, diré el Estado, pero yo puedo decir como contratista, pero en una etapa, en una época de pandemia, emergencia sanitaria mundial, no debían aplicar a letra muerta lo que dice la SAPS, porque me están perjudicando, me están dejando sin trabajo, me están afectando. ¿Recuerdan lo que leíamos del comunicado de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No se puede dejar en indefensión a ese contratista que invirtió plata para un proceso de contratación que lamentablemente se ha truncado por la pandemia. El Estado dirá, tenemos que razonar de los dos lados, ¿no? El Estado dirá, pero es un caso de fuerza mayor, o sea, escapa de mi control. Pero ese fuerza mayor que bien te puede justificar como Estado, a mí no me ayuda en nada. Yo estoy perdiendo plata, voy a posiblemente cerrar mi empresa porque era el único contrato que tenía con el Estado durante todo el año, por ejemplo, un catering, no sé, tantos contratos anuales que hay. La suspensión de plazos se ha manejado en Argentina y en Perú. Aquí en Bolivia, la verdad, salvo alguna entidad que de forma individual lo ha hecho, no ha salido una suspensión de plazos administrativos. Obviamente, sabemos que los abogados ha salido la suspensión de plazos procesales, ¿no? Pero plazos administrativos, y especialmente para contrataciones. Quizás hubiera sido una buena medida que el órgano rector, el Ministerio de Economía, y lo puede hacer todavía, el Ministerio de Economía emita, unidad de normas, una resolución suspendiendo plazos administrativos para que los procesos no se cancelen, suspendan y se anulen, o no se resuelvan si son contratos, ¿no? Sino que puedan, pues, mientras dure la pandemia, subsistir al menos, ¿no? Devolución de boletas de garantía, ¿cuántos problemas se tiene con eso? Me van a devolver, lo voy a perder, es mi incumplimiento, me atribuyen a mí como contratista, no es la fuerza mayor, no es el caso fortuito. En muchos casos, yo lo he vivido como abogado, se están haciendo resoluciones
o rescisiones unilaterales. Es decir, el Estado aquí considera que la pandemia evita seguir cumpliendo o impide seguir cumpliendo con este contrato y lo vamos a resolver. Me obligan a acudir seguramente, y lo voy a hacer, a instancias jurisdiccionales para reclamar esa rescisión unilateral, salvo que lleguemos a un acuerdo de saldos deudores y acreedores, que lo dudo mucho con el Estado, es muy complicado ponerse de acuerdo. Puede darse solución por mutuo acuerdo, pero para que haya mutuo acuerdo me tendrás que indemnizar lo que he gastado, lo que he invertido. Por caso fortuito están utilizando mucho. Puede darse modificaciones del contrato, pero no son indefinidas, ¿no? Hay ciertos límites en las SAPs para modificar un contrato. Puede darse la suspensión de la ejecución que está en el modelo de contrato, pero tampoco es indefinido. O podría tal vez aplicar porque estamos en época de pandemia y cuarentena, emergencia sanitaria. Ahí viene también la figura de la aplicación de las cláusulas exorbitantes. Procedimientos simplificados y excepcionales deberían adoptarse también. Ya para ir terminando, posibles reclamaciones administrativas, demandas judiciales o acciones constitucionales. Seguramente le van a llover al Estado si es que no asume el Estado con responsabilidad qué solución le va a dar a los procesos de contratación en curso que no han podido terminar, a los contratos en ejecución que no han podido ser ejecutados y pensando en futuro, para reactivar nuestra economía, a los contratos post pandemia, ¿no? Pienso, una nueva norma, ágil, plazo y procedimientos simplificados y excepcionales podría ser la solución a esta última pregunta. Y a las otras dos hay diversas soluciones que se puedan plantear, ¿no? Me gustaría, si tenemos tiempo todavía, estás por ahí, Wendy, el poder compartir con ustedes esta idea, digamos, de soluciones a estas contrataciones en pandemia, post pandemia, si ustedes tienen alguna idea, alguna opinión, o de lo contrario, de todas formas, volveríamos con esto la siguiente clase virtual por Zoom. También cualquier consulta administrativa sobre los criterios de evaluación, la forma de evaluación, a la orden, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta era sobre el estudio de caso 1 y 2. ¿Va a mandarnos un material adicional? ¿Va a colgarlo a la plataforma? ¿O cómo se va a hacer? Sí, les voy a, bueno, está algún material, pero les voy a mandar uno específico ahora, que va a decir ¿Ya? material para el, o sea, como seleccionando, ¿no? Del material que está, material para el caso 1 y material para el caso 2. ¿Ese material es para, digamos, hacer una especie de tarea para responder y luego enviárselo a usted? ¿O cómo se va a verificar? Sí, exactamente. No sé si, Wendy, ¿estás por ahí? ¿La plataforma lo pueden subir la tarea o me tienen que mandar al WhatsApp? Estoy aquí, doctor. Sí, ¿Lo justamente pueden subí. subir a la plataforma? Sí, ¿no ve? Toda tarea deben subir a la plataforma. Eso. Lo van a subir, como lo hemos subido nosotros, ustedes también lo suben a la plataforma en el tiempo establecido, ¿no? Que en el caso de los estudios tienen hasta la próxima semana, ¿no? Ay, ya, doctor, muchas gracias. Doctor, Hemos creado perdón, sí, adelante. perdón, doctor, buenas noches. Yo quiero hacerle una consulta, por favor. El tema de que por este tema de fuerza mayor que ha resultado la pandemia, y usted mencionaba que muchas instituciones han determinado seguir los procesos de contratación mediante la modalidad de contratación, desastres y o emergencias. Justamente tuve este caso en mi entidad. Yo soy parte del área de contrataciones. El área jurídica recomendaba que todos nuestros procesos de contratación debíamos continuarlos bajo esta modalidad. Y
Personalmente estaba en discrepancia de esto porque si analizamos o leemos el artículo 67 que hace referencia a esto, indica textualmente que única y exclusivamente para enfrentar los desastres y o emergencias nacionales, departamentales y municipales. En realidad, nosotros estábamos continuando nuestros procesos de contratación inherentes a la entidad. No estábamos comprando material de bioseguridad, no estábamos comprando termómetros, etcétera. Eso es, en esa va mi consulta. Está bien tomar esta modalidad en las entidades que no están haciendo frente a la pandemia, sino solamente están siguiendo los procesos de contratación inherentes a la entidad. Sí, me parece muy, muy bueno tu criterio y yo considero que la entidad se ha equivocado al utilizar esa modalidad de contratación que no correspondía, ¿no? Y eso que sin duda genera responsabilidades. Y esas responsabilidades pueden redundar incluso en daños económicos al Estado y demás, ¿no? Dependiendo, o responsabilidades penales inclusive. Cada tipo de modalidad, como en esta diapositiva está muy resumido, de eso trata el diplomado que ustedes están cursando, ya con otro facilitador van a ver AMPE, licitaciones, desastres y emergencias, pero cada tipo de modalidad aplica a un caso específico o a un grupo de casos específicos, ¿no? Por ejemplo, yo no entiendo, y también tengo esa duda que siempre me la formulo, ¿por qué se sacan decretos de contrataciones directas si la contratación directa está prevista? Quizás sea por las causales, quizás sea por las diferentes situaciones que no están previstas por el legislador, pero hay la contratación directa en la norma, ¿no? Y Y si el tú los artículo reglamentas, 83. si tú los reglamentas en tu reglamento, para la redundancia, no necesitas sacar un decreto supremo específico para tu contratación directa, ¿no? En los temas de pandemia, si han utilizado la contratación por desastres y emergencias, únicamente era para la emergencia sanitaria. Es decir, cualquier otra contratación que no incumbía emergencia sanitaria debe haber cumplido lo que dicen las SAPs. Es decir, el propio decreto que salió específico, que lo tengo para ir el 4174, refiere efectuar la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento médico y servicios de consultoría de personal en salud para la prevención y control y atención de la emergencia de salud pública de importancia internacional provocada por el coronavirus. Es decir, cualquier otra contratación que no tenía por objeto las que acabo de leer, debería haber seguido lo que dice la norma básica de contratación, dependiendo de su objeto, ¿no? Amplia, licitación pública, excepción, desastre, emergencia directa, con objetos específicos, ¿no? Lo que sí les planteo, y aprovecho tu pregunta, es ir pensando, podríamos terminar el módulo con eso, y qué hacemos con las siguientes contrataciones, no necesariamente ya relacionadas con emergencia sanitaria, todas las contrataciones, las que tú acabas de poner como ejemplo, contrataciones de tu entidad recurrentes y demás, porque queremos dinamizar la economía, queremos contratar rápido, queremos pagar rápido, queremos hacer circular dinero rápido, queremos invertir rápido como Estado. Tendríamos que sacar una norma de excepción, digamos, una norma de excepción durante un tiempo, una norma temporal de 1 o 2 años, yo qué sé, o de una vez, porque se ha pensado muchas veces en esto, en modificar la norma básica de contratación y hacerlo más ágil aún, porque siguen habiendo muchas trabas burocráticas en algunas modalidades, especialmente en la licitación pública nacional e internacional, ¿no? Yo les decía, pero con eso termino, si alguien más tiene alguna pregunta, de los desastres y emergencias, porque esta modalidad la ha utilizado Argentina, porque tiene prevista en su legislación, y es la única, o sea, no han necesitado más otro decreto que utilizar la modalidad de desastres y emergencias para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19, ¿no? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tengo una consulta. Mire, he entrado recién a trabajar en una institución y
tengo una boleta, tengo varios procesos con boletas de garantía que han vencido en mayo. Y ahora lo que quisiera saber es qué se podría hacer en este momento, porque todo el tiempo de marzo, abril, no han hecho seguimiento y en mayo tampoco lo han hecho seguimiento. Entonces, ahora que yo los tengo los procesos, quisiera saber qué es lo más coherente que podría hacer y correcto. Ya, yo lo dividiría tu pregunta en dos. Por un lado, si el proceso de contratación está en curso, incluso en sintonía de lo que les acabo de decir, de que no se puede perjudicar al empresario, al contratista y demás, habría que exigir inmediatamente la renovación, no importa que 2 meses no ha habido boleta, pero no importa entre comillas, porque ahí viene la segunda respuesta, ¿no? Pero la primera, no importa entre comillas que no haya habido boleta durante 2 meses, exigirle que presente la boleta, ¿no? Porque era una obligación de la unidad administrativa llevar el control de la vigencia de las boletas. Y respecto a ese control de la vigencia de las boletas que no se ha cumplido, yo haría un informe, si soy el encargado ahora de la unidad administrativa, y enviaría a auditoría o incluso directamente a la autoridad sumariante para que establezcan las responsabilidades que correspondan, ¿no? Sin perjuicio de que, no sé el caso en concreto, que tal vez pueda haber hasta responsabilidad civil si en esos 2 meses pasó algo, ¿no? Pero si no ha pasado nada, si el proceso está todavía en curso y demás, haría eso, ¿no? Le haría renovar la boleta, obviamente con la vigencia necesaria para cuando se termine el contrato, y finalmente lo mandaría a la auditoría o al sumariante para que inicien las acciones pertinentes por responsabilidad. Gracias, licenciado. Entonces yo creo, Wendy, que podemos ir cerrando este primer Zoom. Ustedes tienen el cronograma del siguiente Zoom que va a ser el día viernes, y contestándola y reiterando más bien la respuesta a la primera pregunta, lo voy a en unas diapositivas seleccionar el material específico para el ejercicio 1 y el material específico para el ejercicio 2, pero ya está colgado en la plataforma, solo que no está, digamos, organizado de esa forma, ¿no? Les voy a hacer una listita para que no tengan problema en ellos. Y si es necesario, ya estamos creo, todos en el grupo de WhatsApp. Ahí también podríamos intercambiar algunas preguntas, consultas sobre las dos tareas, ¿no? Que yo he tratado de que no sean muy complicadas, pero siempre no es lo mismo explicar de forma presencial que ponerlo solamente en una diapositiva, ¿no? Pero les comprometo que para el día de mañana ya van a tener eso en la plataforma, y cualquier pregunta también al grupo de WhatsApp sin ningún problema. Gracias, doctor. Doctor, en el grupo de WhatsApp solo permite mensajes a los administradores, no a todos. No sabía eso. ¿Es así, Wendy, eso? Exactamente, la coordinadora Lourdes Vera lo puso así, pero lo vamos Se puede a modificar, ¿no? habilitar. Por favor, para consultas. Claro que sí. Gracias. Gracias. Un favor más. Para tomar la asistencia del día de hoy, vamos a publicar en este momento en el grupo de WhatsApp un formulario para que puedan llenarlo con su nombre y su cédula de identidad. Entonces vamos a dar en este momento es las 8:25 y vamos a dar hasta las 8:35. No sé si le parece, doctor, para tomar la Sí, asistencia. perfecto. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, 8:35 cortamos el formulario. Y con eso estaríamos cerrando, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias, que tengan buen resto de noche, y que cualquier consulta se lo puede hacer a través del grupo de WhatsApp, y vamos a tratar de ir subiendo más material para que puedan intercambiar criterios la próxima clase que tengamos. Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.
Gracias.